Bien, pues vamos a presentar al siguiente ponente, Shane Ping, que es jefa de producto senior en Company Limited, una empresa de inteligencia artificial. Su presentación va a lidiar con la seguridad de aeropuertos y las soluciones de tránsito inteligente en el contexto de la pandemia del COVID. Señora Ping, muchísimas gracias por estar aquí hoy, sobre todo por conectarse a esta hora tan temprana para usted. Muchísimas gracias por unirse a este evento y por todo el apoyo que nos ha brindado. Por favor, puede iniciar su presentación. Tenga en cuenta que es importante mantener los tiempos. Señora Ping, cuando esté lista. Hola. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar aquí hoy para compartir mi presentación por videoconferencia. Brevemente me voy a presentar, ¿vale? Me llamo Ping Feng y soy directora de producto en el Departamento de Inteligencia Artificial en NUCTEC. Hoy voy a hablar sobre las soluciones de inteligencia artificial en los aeropuertos en el contexto de la pandemia global del COVID. Como saben, por la pandemia hay que mantener el transporte de pasajeros seguro al tiempo que somos eficientes y reducimos el riesgo de infección por contacto estrecho en los aeropuertos o por estar en sitios con mucha gente, es muy importante y es la responsabilidad del aeropuerto sobre todo. Entonces, hoy mi presentación se va a centrar en estas dos, seguro e inteligente, y voy a compartir mis ideas sobre este tema. Entonces, esta presentación la he dividido en tres partes. La primera parte es sobre NUCTEC, es una presentación de nuestra empresa, y la segunda parte es FeverBlock, el sistema de cribado de temperatura, que es una solución para medir la temperatura que se utiliza para prevenir epidemias. Y la tercera parte es WeKnow, que es un sistema de inspección por inteligencia artificial, una solución para que el chequeo de pasajeros y su equipaje sea más eficiente. Bien, primero la empresa NUCTEC es el resultado de la Universidad de Tsinghua, una de las mejores universidades del mundo. Se fundó en el año 1997. Lleva 20 años en desarrollo y nos hemos convertido en una empresa de alta tecnología famosa en todo el mundo que ofrece productos de inspección de seguridad y soluciones integradas por todo el mundo. Nuestros productos y servicios se han ofrecido a clientes de más de 170 países y regiones, y luego tenemos el número 1 de sistemas de contenedor y servicios de inspección. Entonces, ¿cómo se hace la producción? Tenemos una manufactura global distribuida entre China, Europa y Sudamérica. En este mapa podemos ver que tenemos una fábrica en Polonia, también tenemos en Beijing, en Jiangsu, Nanking, y tenemos una fábrica en Brasil también. Y luego, además, tenemos un centro de I+D en Beijing, en Nanking y también en Países Bajos. Y por último, tenemos un centro logístico en Panamá. Y así tenemos una cadena de producción global que cumple las necesidades de nuestros clientes por todo el mundo. Entonces, la capacidad de producción del equipamiento de gran escala es de más de 160 sets, y la capacidad de producción del equipamiento pequeño es superior a los 5.000 sets.
¿Cuál es el servicio postventa? Bueno, pues tenemos agentes postventa en más de 170 países y regiones. Ofrecemos formación en construcción e ingeniería, mantenimiento postventa y una respuesta oportuna a cualquier petición que tengan nuestros clientes. Además de ofrecer el servicio postventa habitual a nuestros clientes. Hasta la fecha tenemos más de 300 series y 300 clases o variedades de productos de seguridad que se utilizan en aduanas, aviación civil, estaciones de tren, tránsito urbano, en la rama judicial y en grandes eventos. En el ámbito de la aviación civil, estamos comprometidos a ofrecer soluciones globales y rápidas a nuestros clientes para mejorar la seguridad de los aeropuertos y la experiencia de los clientes. Por ejemplo, tenemos soluciones para pasajeros y los puntos de control del equipaje de mano. Tenemos soluciones también para facturar el equipaje, para la inspección del equipaje facturado y tenemos soluciones también para inspecciones del cargo aéreo y soluciones de seguridad en las terminales, etcétera. Hoy, en cambio, no voy a hablar en detalle sobre todas estas soluciones en los aeropuertos, sino que hoy, como he mencionado, nos vamos a centrar en servicios seguros e inteligentes, sobre todo en el contexto actual, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces, el sistema de cribado de temperatura FeverBlock puede medir la temperatura corporal. Y como la mayoría de la gente con COVID-19, es más probable que la temperatura de los mismos suba. Por eso es importante tomar la temperatura de la gente cuando están entrando en un aeropuerto. Entonces, dentro de nuestro sistema, lo más importante son estas cámaras. En la foto podemos ver que hay distintos tipos de cámaras y ambas pueden tomar la temperatura corporal. En el modelo de la izquierda, la IA200T tiene una pantalla pequeñita de 10 u 8 pulgadas y la distancia de detección son entre 0,3 metros y 2 metros y se puede utilizar para escanear al pasajeros uno a uno. Se podría integrar, por ejemplo, con los sistemas de acceso de control, con los rulos para pasar. Y luego hay otras porque se puede ver la temperatura del paciente en la pantalla, o sea que para la persona que está haciendo el cribado es fácil ver la temperatura de la gente. Y luego la otra cámara es una cámara más al uso, normal, y hay 3 modelos que dependen de la resolución y la distancia de detección. Entonces, por ejemplo, la 2122/T1, la distancia de detección es entre 1 y 3 metros y el escenario es un flujo de gente pequeñas, por ejemplo, el acceso a un edificio pequeño, y sí que puede detectar la temperatura de 3 personas en un solo marco. Y luego la 2123T1/T2, la distancia de detección es de 1 a 5 metros y sirve para un flujo medio de personas. Por ejemplo, es la entrada al aeropuerto o la entrada al punto de control y puede detectar hasta 5 personas por frame, por imagen. Y la resolución es 388 por 288. Y para la 2126T1/T2, la distancia de detección son 3 metros a 10 metros y sirve para
flujo masivo de personas. Puede detectar hasta 10 personas, la temperatura de 10 personas en un solo frame o imagen. En esta diapositiva podemos ver las características principales, los principios principales de la cámara. Entonces, con esta cámara tenemos dos sensores. Arriba podemos ver un sensor de termoimagen y abajo tenemos otro tipo de sensor. Y luego también tenemos un chip de inteligencia artificial en la cámara para hacer una detección a través de radio visible y luego a través de la termoimagen podemos detectar la temperatura. Como saben, las personas irradian energía y estas termocámaras que vemos aquí cogen esa energía y la convierten en una señal eléctrica, de ahí sacamos la temperatura. Bueno, eso es básicamente cómo funciona. Entonces, para esta cámara tenemos 4 características básicas. La primera y más importante es la seguridad, porque la detección de temperatura se hace sin que haya un contacto estrecho, que claramente minimiza el riesgo de infección por contacto estrecho. La segunda característica es la precisión. Con la tecnología de calibración de temperatura corporal, la precisión tiene un rango de más o menos 0,3 grados Celsius. Y luego es eficiente cuando las personas están entrando en un edificio o en una terminal, no necesitan parar y esperar, sino que la eficiencia es muy alta. Llega hasta 200 personas por minuto, porque puede detectar por lo menos la temperatura de 5 personas a la vez. Y por último, es inteligente. Tenemos unos algoritmos de inteligencia artificial dentro de la cámara, de tal forma que se puede ubicar la posición de la cara con precisión y evitar que la influencia de objetos de alta temperatura no humanos. Así que detecta una temperatura elevada en la cara y no en otros objetos. Con esta cámara se ofrece una solución integrada que se llama un sistema de cribado de temperatura Fiberblock. Es un paquete. Entonces, como parte de este paquete tenemos una termocámara, un Blackbody y luego un ordenador con el software Fiberblock y todo el paquete tiene muchas funciones muy completas, como por ejemplo hay 4 funciones fundamentales. Primero es la detección de temperatura en tiempo real. La temperatura corporal se ve tanto en IR como en luz de vídeo visible, de tal forma que las personas que lo estén gestionando fácilmente puedan reconocer cuál es la temperatura de una persona dada. Y la segunda función es detección de máscaras. El sistema ve las mascarillas y puede detectar si esa persona lleva una mascarilla o no. Si la persona no lleva mascarilla, entonces salta una alarma. Y luego la detección de la temperatura corporal no se ve influenciada por la mascarilla, es decir, que las personas no tienen que quitarse la mascarilla para que funcione. Luego tiene una alarma automática que va a desencadenarse cuando haya una alta temperatura y luego tenemos las estadísticas diarias que se muestran en la parte de arriba de la pantalla, de tal forma que si es necesario todos los datos se pueden almacenar en el ordenador local según sea la normativa. Para las personas que lo están utilizando, así es muy fácil ver cuántas personas entran en el edificio y cuántas personas tienen fiebre. Así que para ellos es fácil hacer este trabajo de prevención de epidemias. In Lithuania airport, and the whole system is installed there to help the airport epidemic prevention work. This is an example that. Este es un ejemplo del aeropuerto de Lituania, donde hay un sistema de detección de temperatura inteligente y tiene un sistema de control de acceso donde las personas
se ponen ante este terminal y les da la temperatura. Entonces se abre automáticamente cuando detecta que la temperatura es la correcta. Estas son las imágenes de ejemplos reales donde hemos instalado este tipo de sistema en los puntos de control del aeropuerto. Hay otro ejemplo que es la integración con los sistemas de detección de metales. Tenemos una cámara térmica en el detector de metales. Entonces, cuando se pasa por el punto de control, se mide también y se detecta también la temperatura a la vez. Bueno, pues esto es lo que quería contar sobre la toma de temperatura y los sistemas de cribado de temperatura. Y ahora vamos a pasar a la última parte. Sabemos o tenemos un sistema de inspección de inteligencia artificial que es una solución para hacer que la inspección sea más eficaz. Tenemos un sistema que funciona con un escáner y sabemos que puede hacer un reconocimiento automático. Disculpe, señora Ping, quiero simplemente decirle que le quedan 5 minutos. Vale, intentaré hacerlo más rápido. En esta serie tenemos 4 tipos. Tenemos el modelo 100, que conecta con el escáner de rayos X de Nubtec. Y tenemos el 300 que funciona con los escáneres de rayos X de otra empresa. Después el 500 que conecta con 4 escáneres. Y el último que puede conectar hasta con 10. Este es un ejemplo del escáner de rayos X que se utiliza en este sistema de inspección, que puede dar unos resultados muy rápidos, porque esto marca automáticamente y muestra en pantalla automáticamente lo que está escaneando. Entonces es una forma muy rápida y muy precisa de llegar a una conclusión de inspección. Entonces, según el algoritmo de aprendizaje que tiene, ofrece reconocimiento automático de varios objetos que están prohibidos, por ejemplo, pilas, pistolas, sprays de metal, botellas de líquidos, objetos punzantes, etc. Aquí hay un pequeño vídeo que les querría mostrar, no sé si se va a poder ver, pero aquí muestra cómo funciona el proceso. Aquí vemos que va detectando y etiquetando rápidamente los objetos que va detectando el escáner. Y bueno, para un operador, el tiempo de media que necesita para hacer una inspección normalmente de unos 6 segundos. Pero si le unimos a la persona este sistema de inspección, el tiempo de media se reduce a los 2,8 segundos. Por tanto, el operador, según la normativa que tenga, pues tiene un tiempo de trabajo de 20 minutos pero se multiplicaría por 2 y con este sistema podría mejorar, por supuesto, la eficiencia de su trabajo. Así que, en conclusión, podría reducir la influencia del factor humano, reducir el tiempo de inspección y mejorar la eficiencia en la inspección. Sabemos que se podría utilizar en el detector de equipaje de mano, en los controles de seguridad y, bueno, se puede adaptar a distintos fabricantes y clientes. Así que más de 1000 productos de la serie WeKnow ya se han instalado en distintos aeropuertos, en estaciones de tren, etc. Así que, bueno, esto es lo que quería contar. Esta es mi presentación. El COVID-19
va a seguir aquí, así que debemos equiparnos bien y equipar nuestros aeropuertos teniendo en cuenta esta situación. Así que muchísimas gracias por su tiempo y estaré encantada de responder cualquier pregunta. Muy bien, señora Ping, muchísimas gracias por su presentación. Creo que será de gran interés y, por supuesto, de gran utilidad para todo nuestro público.